escuchar. Muere, no se vuelve. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando muros, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos va a engañar. Desmontando muros, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Buenas noches y bienvenidos ahora sí. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2026 y son las 9, las 8 en las Canarias. Hoy una semana más, esto es Desmontando Bulos, yo soy Lorenzo Sastre y nos encontramos acompañados como siempre de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, efectivamente, una semanita más. Estamos en el día 19 de esta guerra terrorífica que tenemos encima. En fin, un sumar y no parar, Lorenzo. ¿Qué le vamos a hacer? Y novedades constantemente, que es que intentar hacer un resumen es prácticamente imposible. Pero básicamente el niño abusica de la guardería se ha enfadado con sus amigos porque él quería todos los juguetes y no se lo dejan. Y ahora él pide ayuda para recuperar sus juguetes, pero no se lo dejan. Y ya está, y ahí está el resumen más bueno que creo que se me ocurrió. Sí, más que nada porque, vamos a ver, es el más visual, pero en verdad es el más certero. Porque el que uno, en fin, se meta en una guerra con otro país, que no te pregunten, ¿no? Ni por si acaso, oye, ¿qué te parece? ¿No? Sí. Para ver qué opinas tú. Y que luego te diga, hombre, ¿me vas a ayudar? Digo, hombre, pues igual no. En fin, ¿sabes? No sé, es muy patética, la situación que está provocando ciertos liderazgos internacionales. Claro, esto si fuera un país pequeñito, casi ni sabríamos, ¿no? Del niño abusón, ¿no? Bueno, pero claro, es una de las potencias, ¿no?, más importantes a nivel internacional. Y bueno, yo me imagino que en Cuba estarán alucinados igualmente, ¿no? Decir, en cualquier momento, catapum chimpún. Yo cuando empezó Donald Trump con el tema de los aranceles, dije, cuidado, que a este paso, como siga así, sí. No sé si te acordarás, dije, como siga así, todo el mundo le puede dar la espalda. Y a este paso van por el camino, ¿eh? Hombre, va por el camino, Lorenzo, porque verdaderamente se está provocando una desestabilización tan impresionante a nivel geopolítico. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de lo que significa esa zona en concreto? Tenemos ejemplos anteriores de cómo han funcionado estas estrategias militares que no han traído nada bueno, nada bueno. Y hombre, y además económicamente están haciendo un agujero tan impresionante en todas las economías que no sé, que es para hacer, no sé, yo espero que, no sé, la verdad que a veces no sé lo que espero. ¿Tú qué decías de Cuba? Ojo, que todavía se van a salvar porque la cosa dentro de Estados Unidos últimamente, en estos últimos días, está muy crítica, incluso en sus propias filas más aférrimas. O sea, cuidado que totalmente. Todavía de refilón igual, hasta entre comillas, se salvan de la idea que debía tener Donald Trump. Que por mucho que diga que ellos ya han ganado la guerra, bueno, ellos pueden considerar lo que quieran, pero igual si el contrincante no lo considera. Es que, madre mía, es que es muy... Vamos a ver, yo creo que... Hombre, vamos a ver.
la estrategia normalmente del marketing político, hombre, ese más o menos lo podemos conocer todos, porque lo que es la nueva política desde hace mucho tiempo es este tipo de estrategias, ¿no? No la de Trump, en concreto de disimular, no decir mentiras, pero no decir toda la verdad. En algunos casos ya se extralimitan pero y ya es que me entendí. la de Trump ya no es no decir la mentira, Nada, o sea, esto no no, decir esto, la verdad y disimular, pero tampoco decir la mentira. Ya nada, directamente es en el mismo nada, discurso decir una cosa y lo exactamente, contrario. Y así contenta a todo el mundo o enfada a exactamente. todo el mundo. O sea, Efectivamente, así es. Con lo cual, en Estados Unidos, hombre, yo os recomiendo para no, o sea, para diversificar un poco la posibilidad de ir formando, ¿no? Este espíritu crítico, este pensamiento crítico que debemos tener todos, ¿no? Para sobre todo por lo que pasa a nuestro alrededor, y formar nuestra opinión de la mejor manera posible, o por lo menos de la forma más verificable. Yo os aconsejo que en redes sociales, es lo bueno que tiene la divulgación más abierta de las redes sociales, hombre, buscad, ¿no? Buscad a muchos periodistas freelance que están en Estados Unidos, españoles, cada uno, ojo, posiblemente con un tic mediático diferenciado, y en verdad en este momento, pues hombre, todos coinciden en que esto se le está yendo de las manos, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, a nivel de país. Sus afiliados del MAGA empiezan a hacer aguas respecto a la postura siempre tan solvente a favor de él. Porque es que esto no hay quien se lo coma, o sea, económicamente, digan lo que nos digan, económicamente Estados Unidos está pasando una situación bastante fastidiada, y al paso que vamos se harán ricos los que tienen intereses especialmente petrolíferos, incluida la familia de Trump, pero el resto posiblemente, o sea, no le va a llegar ni el crudo de Venezuela. O sea, a ver, que desestabilizar de esta manera a tanta gente es un poco peligroso, ¿eh? de momento, bueno, todos los analistas y tal pues no se atreven ni a hacer previsiones porque la verdad es que no saben. Depende mucho de lo que suceda en los próximos días, pero sí que de momento recomiendan que si tienes que comprar algo así de valor, lo hagas antes de los próximos 15 días. Y posiblemente, si la cosa sigue como está ahora y no cambia, en unos 15 días posiblemente, sobre todo el tema de alimentación, productos frescos, suban el precio. No saben cuánto, no se sabe el qué, pero claro, llegan congelados. El problema de todo esto, tú lo has dicho, Lorenzo, no es que la situación vaya a seguir así, es que si seguimos, la situación será peor. Claro. Porque hoy mismo los bombardeos que además que han afectado a lo que es la producción gasística en Irán, que afecta a otros países como Qatar se ha enfadado muchísimo con Israel, decir, hombre, ya está bien de cachondeo, o sea, ya vale. Y todo eso pues supone que si hoy estamos en el día 19, mañana estaremos en el día 20 y te aseguro que será peor. O sea, porque mientras nosotros dormimos seguirán habiendo ataques, más destrucción y más muerte, que no nos olvidemos tampoco que al final la gente muere en estas situaciones, se llamen como se llamen. Y yo por lo único que me alegro muchísimo es que yo creo que son unos 300 soldados más o menos que ya se habían retirado de la zona porque estaban pues en una misión, ¿no? de formación en Irak, españoles, digo soldados españoles. Bueno, pues nada, los van a repatriar directamente y
y punto y final Santo Tomás. O sea, y me parece estupendo, porque al final, Lorenzo, lo más importante que tenemos es la vida y como no estamos en ese conflicto, pues hombre, chicos, comeremos patatas, pero las comemos en casa, porque verdaderamente muy mal. Recordar que estamos en 2026 y que desde 2020 hemos tenido unos 50 eventos históricos. Vamos a casi a 5 eventos históricos por año. Ya, bueno, no sabemos en qué nos sorprenderá el resto. No lo sé, la verdad que miedo me da pensarlo. Que con usted, a este paso, podemos hacer todos una gran tesina sobre la historia de casi una década de este mundo mundial. Menos mal que hoy en día ya no hay enciclopedias, porque si no, solo en los años 20, solo los 2020 tendrían 6 o 7 tomos. Ya te digo, totalmente. Ay, mira, hay una, antes de que se me olvide, no lo tenía dentro de contenidos, pero, y como hemos hablado, como eso os he comentado, el tema de poder informarse un poquito, ¿no? En redes sociales, por abrir un poco a veces ese ángulo, ¿no? Informativo, no solamente de medios que nos parezcan mejor, pues bueno, en redes también hay información interesante, hay mucho bulo, lo sabemos, y mucha descontextualización, pero si buscamos en redes nos encontramos, ya os digo, a gente pues muy interesante para darnos ciertos datos. Hay un grupo, en concreto es una lista, los que conocen X saben cómo va eso, que se crean listas de contenidos, y hay una lista que la ha creado Carmela Ríos, una periodista que lleva décadas ya en el ámbito de la verificación, del fact-checking, buenísima, y ya alguna vez creo que hemos hablado sobre su trabajo. Yo tuve la suerte estos días, porque visitó Pontevedra, dentro de las jornadas que se hacen todos los años aquí sobre las mujeres que opinan son peligrosas, y esta edición ha estado aquí y ha sido una maravilla escucharla sobre cómo tenemos qué maneras tenemos de poder informarnos con una cierta veracidad, ¿no? Y ella en concreto ha hecho una lista que se llama Irán-Israel 2026. Vale la pena seguirla, porque ella lo que aglutina en esa lista es un montón de información nacional, internacional, sobre todo lo que se está alimentando a nivel de análisis militares, medios, perfiles oficiales, investigadores de OSINT, que ya hemos hablado alguna vez aquí, más que nada todo para seguir el conflicto, ¿no? En el día a día, este conflicto en Oriente Medio. Así que yo os lo dejo ahí, y si os apetece darle un vistacito y veréis que es muy, muy interesante. Así que ya sabéis, lista Irán-Israel 2026, es facilito para buscarlo. Pues ahí está. Y nada, y bueno, a nivel nacional ha habido elecciones políticas, aunque nadie prácticamente se haya acordado un poco más. Bueno, nadie se ha acordado de ellas. Los Castilla, creo que era Castilla y León o Castilla-La Mancha. Sí. No, Castilla-León. Sí, con Mañueco y compañía. Sí. En Castilla-León, pues los que se han acordado de ir a votar han ido. Sí, hombre, ha subido un poquitito la participación, cosa que siempre es interesante, que la gente participe, que la gente se comprometa, que la gente vaya a votar, que decida. Y sí, este domingo pues tuvimos ahí esas elecciones autonómicas, las únicas que no se han adelantado por casos extraños como Aragón y Extremadura, pero bueno, una vez más, para dejar las cosas más o menos como estaban, y bueno, sumando pues una comunidad autónoma una más que ya veremos si para el mes de mayo tienen gobierno o no, porque a este paso también es otra odisea.
porque como están ahí ahora como los novios que se han peleado entre el Partido Popular y Vox, pues bueno, pues veremos, a ver, cosas de las gestiones, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que cada uno hará sus planteamientos, y es lo bueno, ¿no?, de las elecciones, que en la noche electoral normalmente casi todos ganan. En este caso sí que es cierto que los únicos que no han podido decir que han ganado es esa izquierda, la izquierda del Partido Socialista, porque han desaparecido del mapa. Me imagino que por una parte, no toda, pero por una parte, pues hay gente que a lo mejor pues ha utilizado eso del voto útil, por aquello de hacer, pues bueno, o irse al voto seguro, ¿no?, que pueda ser efectivo, pero sí que es verdad que a lo mejor esos partidos de izquierda, yo creo que un poquito la las cosas. Deberían replantearse claro, la estrategia, no solo sí, unos, sí, sí. todos. Yo desde mi punto de vista, yo ahí... Y no solo la izquierda, también la derecha también debería replantearse la estrategia, porque también, aunque lógicamente unos tengan más votos que otros, porque claro, el número de escaños se reparten igualmente, aunque votasen 3 personas, pero habría que replantearse a nivel político un poquito todo. La izquierda, por el tema este de que no está consiguiendo atraer a los ciudadanos, claro. También por toda esa fragmentación de que sí, que no, que se pelean entre ellos. Que no están los tiempos para estas cositas, pero no, es cierto, bueno, es lo que tenemos todos los días. Y también por las estrategias que se usa a nivel confrontación política, que igual tendrían que mirar más por el ciudadano y no tanto yo por parte de... Y yo creo que desde que empezaron todos estos procesos, desde mi humilde opinión, desde que empezaron las elecciones en Extremadura, yo creo que esa estrategia que está siguiendo el Partido Popular, especialmente el Partido Popular, Vox tiene otra estrategia que en definitiva es comerse al Partido Popular. No sé si se han dado cuenta, pero eso es el objetivo. Les va a costar, evidentemente, pero ese es el objetivo. Pero el Partido Popular, esta estrategia de casi hacer toda elección, cualquier situación para ir contra el sanchismo, eso que llaman ellos sanchismo, la verdad que no nos lleva a nada. Y ya no solo porque sea Pedro Sánchez o no, sino es porque, quieran o no, en este caso el PSOE, es el segundo partido más votado. Y claro. Y yo siempre lo he dicho, más vale un partido que sea de izquierda o de derecha que tirando hacia el centro, porque representan a mucha más gente, que tirando a un extremo. Da igual sea izquierda o derecha, o sea, el que está en el extremo representa menos, puede llegar a representar los ideales de menos gente que el que está en el centro. Que con usted, ojo, por afinidad, por niveles de afinidad. Que con usted que en este caso, en el caso en concreto de Castilla y León, hay que decir dos cuestiones. El candidato socialista Carlos Martínez ya le ofreció la opción de llegar a acuerdos de legislatura. O sea, así de claro. Y eso se lo ofreció, de decir, se puede haber otro camino que no sea solamente tú te vas a, como tú bien dices, estás en la derecha y te vas un poquito más allá, y lo rechazó. Tanto es así que pero ¿sabes qué pasa? En este caso en concreto, creo que el PP está pensando más a nivel nacional que a nivel autonómico. Y a nivel, bueno, ni siquiera es nacional en este caso, es a nivel de otras comunidades autónomas le interesa pactar con Vox. Entonces, ahí está el problema. Y a nivel nacional, si el día que se diesen unas elecciones, si se diesen como, porque de esto también cambia muchísimo de un día para otro, si se diesen bajo las circunstancias que parece que actualmente está dirigido el voto según qué encuestas, pues también le interesaría a lo mejor más pactar con Vox que pactar con el PSOE. Pero bueno,
Pero es una pena porque además al final es buscar estabilidad para gobernar, ¿eh? No, y también Castilla, hay que Castilla y pensar, León sabe lo que es la inestabilidad de gobernar con Vox, claro, ¿eh? O sea que, ojo. y también hay que pensar otra cosa que es muy importante, y es que hay un grupo de personas, diremos más o menos un 25% para que nos salgan los números, que son de izquierda y nunca van a votar ningún partido de derecha. Y hay otro 25% que son de derecha y nunca van a votar un partido de izquierda. Pues ese 50% de en medio, pues puede votar a uno a un lado o a otro. Pero que nunca, nunca, por ejemplo, entre la suma de PP y Vox nunca van a superar el 75%, por poner un ejemplo. Es un ejemplo que no está basado en ningún... Sí. Es para hacer un ejemplo fácil. Por lo tanto, que el Vox le puede robar votos a un partido u otro, pero el que más le va a robar es a la propia derecha. Así es, y hombre, lo han demostrado, lo están demostrando. Igual como Podemos, Sumar, o hablaremos de la izquierda en general. Lo mismo. Porque no sabemos ya el nombre que tienen. Ya, sí. Que pues es lo mismo, o sea, va a robar más votos al PSOE que a PP, o que bueno, como todos los extremos se tocan, ahí igual intercambian algunos votos entre Podemos y Vox, pero bueno, eso es porque los extremos se tocan. Eso ya son aves raris, claro, pero las hay. Y recordemos algo, que esos partidos entre comillas bisagra, que no quiero decir que Vox no es partido bisagra en sí, pero sí que le podemos llamar muleta o, bueno, secundario, en lo que se puede apoyar en el momento que la mayoría toca en poder después de 1 o 2 legislaturas, desaparecen. Miramos, por ejemplo, que recordemos que había un partido que se llamaba Ciudadanos. Ay, Dios mío. Que ya madre mía, ¿dónde está? Se acuerda. Y por lo visto está pasando lo mismo con Sumar, Podemos, lo que sea, o al menos de momento. Tiene pinta de que va a tener el mismo destino que Ciudadanos. Así que cuidado con Vox. Es normal, Lorenzo, porque si en verdad pensamos un poquito, como las estrategias políticas se han polarizado tantísimo, claro, es normal, empieza a no haber sitio. O sea, porque tú polarizas tanto, te vas yendo tanto a los extremos que ya es muy difícil. No, y además de entonces que vas aglutinando. El ciudadano pues puede creer en la promesa de un partido político, pero en el momento en que toca ese partido político poder y el ciudadano que le ha depositado confianza ve que no hace todo lo que dice o no puede cumplir la mayoría o hace lo que le da la gana, pues se deshinchan. Evidentemente, así es. Que conste, hablando de datos, Lorenzo, y más que nada porque alguna vez aquí hemos traído, en los datos, yo siempre os he invitado a que cuando hay encuestas y estas cosas, hoy mismo ha salido otra encuesta del CIS, ya sabéis que es el punching ball, no de todo el mundo, el CIS de Tezanos, que lo ponen siempre a parir, por decirlo facilito. Bueno, que hay que reconocerle que de todas las encuestas que se han hecho para estas elecciones de Castilla y León, por cierto, una vez más lo ha clavado, los datos. Sí, o sea que... Pero bueno, yo si fuera Vox iría cuidado, porque viendo qué es lo que le pasa a los partidos secundarios, por decirlo de una manera así, cuando llegan a ser los primeros de los secundarios, después, de momento, ninguno ha tenido mucha suerte, ¿eh? Lo tienen que, bueno, ahora también ten en cuenta, hablando a nivel nacional, y ya que hablamos de política, ten en cuenta que también tienen ahora una situación un poquito complicada a nivel interno, hay muchas críticas, bueno, no sé. Bueno. Y se acabó la fiesta ya, bueno, ya es otro tema, ya no vale la pena ya, a ver. Bueno, Sara, que son ni 25 y no hemos dicho nada todavía. Ay, Dios mío, con la de cosas que tenemos para contaros. Vamos a hablar del mercado energético, que también ha sido noticia estos días. Bueno, y lo que va a ser, esto que conste que son datos de la semana pasada, como al final
siempre hablamos de datos ya, vamos a ver, relevantes y que de alguna manera pues los podemos ya decir que son reales, gracias a los compañeros de Europa Press Datos. Y os traía ya la semana pasada el ámbito del mercado energético porque nos preocupa a todos y le preocupa a todo el mundo. Y me pareció interesante, ¿no? Sabemos que las cotizaciones en los mercados de contratos de futuro del gas natural, porque al final hablar de los mercados es hablar de esto, pues desde el 24 de febrero pues lleva disparándose el precio, ¿no? Paralelamente, el precio de la luz en el mercado mayorista, pues se ve que evidentemente pues, hay un incremento. Ya llevábamos un incremento, acordaros, desde 2021 con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y como podéis ver, pues la situación tuvo en el 23 el peor dato, pero bueno, me imagino que si esta franja siguiera, pues en este momento tendríamos otra vez otro pico como el que sufrimos en febrero del 2023, ¿no? Es interesante porque, como podéis ver, es verdad que el precio de la luz siempre está muy por encima, por ejemplo, al precio del gas. Ya veremos mañana lo que ocurre con lo que han hecho hoy en Irán y Qatar. Pero bueno, como podéis ver, si nos fijamos un poquito en lo que es las últimas subidas, pues también hemos visto en algunos casos hasta que el gas ha estado por encima del precio de la luz. La negra, esa línea negra es interesante porque son las emisiones del CO2 y como podéis ver, pues bueno, claro, sube mucho el precio de la luz, pues también se intenta consumir menos, Así que, bueno, ahí están los datos y no iremos a mejor, desgraciadamente iremos a peor. Tener en cuenta que desde el 2 de marzo lo que es el barril de Brent, pues ya está por encima de los $100, con lo cual, pues la expectativa es bastante fastidiada. Lo vemos en la siguiente gráfica, la evolución precisamente de ese precio del barril de Brent, donde bueno, ha tenido bajadas durante estos últimos años, pero evidentemente desde la invasión de Rusia pues ya subió en su momento y vamos un poquito a la baja, que estaba bastante bien controlado, pero ahora volvemos a las mismas, así que malos augurios, Lorenzo, no hay más. Y luego ya la tercera gráfica que os he traído es la inflación que se ha registrado con estos aumentos desde 2021, el índice de precios del consumo, el IPC, que subió un 3% en marzo en relación al mes anterior y elevó de golpe la tasa interanual más de 2 puntos, hasta el 9,8%. Es uno de los valores más altos en 37 años, en concreto desde mayo de 1985. Claro, son subidas puntuales, pero que nos dan, evidentemente, nos dan una imagen, pues hombre, bastante preocupante, que en definitiva es lo que todos los expertos es lo que dicen. Evidentemente, no solamente en España, sino a nivel mundial, pues la situación es bastante fastidiada. Vamos a seguir. Sí, ese es el que te comentaba antes, Lorenzo. Vale. Esa es la evolución del precio del barril de Brent, que nos trae la gráfica pues desde 2009. Evidentemente las variaciones del precio del petróleo, sabéis que siempre es un hay en todas las economías, pero claro, evidentemente cuando hay situaciones de crisis, pues mucho más. Es verdad que aunque tenemos ahí los datos hasta 2023, que será el último dato que se ven en la gráfica,
que son datos asentados, veíamos que empezaba a bajar, y eso yo creo que todos lo sabemos, porque también, aunque le cuesta siempre mucho más bajar a la gasolina, el precio del barril de Brent estaba moderándose bastante bien. Tanto es así que estaba casi, no a los datos de 2020, porque todos sabemos lo que pasó en el 2020 y por tanto bajó todo, pero la demanda también, pues, desgraciadamente bajó, pero bueno, esto pues ha sido un hachazo bastante interesante. Y la siguiente que os comentaba es precisamente lo que es la inflación, ¿no? La evolución de la inflación, ese índice de precios del consumo, que en lo que es desde principios de marzo, pues ha subido un 3%, y eso pues claro eleva a casi 2 puntos la tasa interanual. Y claro, pues es un valor muy alto. Es verdad que son fluctuaciones que si las cosas mejoran, pues eso evidentemente vuelve a bajarse y vuelve a equilibrarse, pero la situación que tenemos es esa. Bueno, y ahora nos vamos al contexto. Sí, porque esta vez sabéis que, bueno, además forma parte también de lo que vemos todos los días en redes sociales. En concreto, este trabajo lo hace Verifica Radio Televisión Española, porque, bueno, pues sabemos que, por ejemplo, una captura de una web como Flight Radar 24, pues que es, te puede mostrar pues vuelos, ¿no? En ciertos sitios, y que, bueno, y a veces se manipula de tal manera que bueno, pues se hacen virales y no son reales. Por ejemplo, ocurrió con un vuelo de Estados Unidos que iba al Mar Rojo, que pasó por Rota, pero sabéis que no pudo, o sea, sabéis que España pues ya tomó una decisión de que no se utilizaran estas bases, tanto las dos que hay en España, para que pudieran servirse las fuerzas aéreas para ir a Oriente Medio. Y bueno, y en verdad a veces nos la cuelan, ¿no? Y entonces me parece muy interesante porque hay aplicaciones que nos las explica muy bien Verifica Radio Televisión Española, para en verdad en tiempo real ver ciertas cosas, ¿no? Y en concreto hay una que es la que tiene que ver con el rastreo de vuelos que estábamos viendo ahora, que se pueden ver en tiempo real, que es Flight Radar 24. Hace un seguimiento de vuelos de aeronaves por todo el mundo, con la posibilidad de recrear un trayecto ya finalizado. Luego hay otra que es el de buques, que también nos interesa bastante, más que nada porque sabéis que tenemos el estrecho de Hormuz allí con muchísimos problemas, y en ese también podemos ver por dónde van los barquitos, ¿no? Eso también es interesante. Y es el Vessel Finder, es una aplicación de seguimiento del tráfico naval. Nos permite conocer dónde se encuentran actualmente pues, embarcaciones civiles y militares. También es verdad que algunos, y eso también lo recalca en este caso Verifica Radio Televisión Española, que para todo eso el barco tiene que tener activado el sistema de identificación automática. Y como estamos en tiempo de guerra, pues ya os podéis imaginar que a veces pues ese sistema de identificación automática pues no está activado por seguridad. También es entendible. Pero bueno, en general estas dos aplicaciones son muy interesantes si queremos conocer algo más de lo que ocurre, y a veces no caer en bulos que sabemos que luego se manipulan y se hacen virales con informaciones y con imágenes que en verdad no están muy bien verificadas. Así que ya sabéis, el Vessel Finder y el Flight Radar 24, que son abiertos, son aplicaciones abiertas, y que podemos conocer
un poquito más desde las propias ubicaciones, pues ciertos sitios, cómo están, en qué situación se encuentran y si hay movimiento, si los barcos están funcionando y están navegando o está parado, y con los vuelos lo mismo, ¿eh? Así que, bueno, para contextualizar un poquito, pues nos vale la pena. Un trabajo muy interesante que podéis encontrar las dos aplicaciones desde Verifica Radio Televisión Española. Y nos vamos ahora a la transparencia. Pues sí, vamos rápidamente, más que nada porque os traemos con los compañeros de Cibio el decreto que es muy importante porque va a establecer las condiciones de las becas al estudio para el curso 2026-27. Entre las novedades, la posibilidad es de tener parte de la beca en estudios parciales, que antes no se podía acceder, y también mejoras para personas con discapacidad y también mejoras en cuantías para estudiantes de Ceuta y Melilla y cambios en los umbrales de patrimonio, con lo cual se supone que van a poder acceder muchos más estudiantes a estas ayudas para estudiar. El presupuesto que se aprobó en el Consejo de Ministros y que ha sido publicado ya en el BOE es de 2.559 millones de euros y en este caso es importante porque es un cambio significativo. La beca por matrícula parcial es cuando no te matriculas de todos los créditos de un curso. Antes solamente había una ayuda variable de 60 euros y una ayuda de residencia de 350, siempre y cuando estuvieras en un umbral de renta baja. Y esto, pues hombre, va a mejorar estas cantidades para ayudar de una forma, hombre, un poquito mejor a estos estudiantes, ¿no? Y las personas con discapacidad podrán optar a la beca completa, aunque se matriculen también de menos créditos. Es un 50% menos en caso de discapacidad superior al 65% y un 25% menos si es de entre 25 y 65% de discapacidad. Así que, bueno, y la verdad que una decisión muy interesante que la verdad que yo creo que viene muy bien para las personas, para los jóvenes que están estudiando, que van a empezar en la universidad el curso que viene, y viendo cómo está la situación, pues la verdad hay mucho más para alquilar un piso y demás, pues ya nos podemos imaginar. Y también es importante, en el decreto se crea la beca de colaboración de estudiantes en investigación de departamentos universitarios, especialmente para los que cursan los cursos de grado o máster en los últimos cursos, y serán 2.431 becas de 2.000 euros cada una, con lo cual, pues hombre, se le da un poquito de importancia a estos estudiantes que en los últimos años de su carrera ya están iniciando un trabajo de investigación y que posiblemente serán nuestros futuros doctorandos. Y por lo menos un poquito de dignidad, porque hasta ahora estaba tremendo aquello, era vivir por vocación. Así que, bueno, ahí están. Pues nos vamos ahora a la ciberseguridad. La seguridad. Pues sí, porque, hay una campaña de fraude digital que utiliza pues, la manipulación para extorsionar a usuarios. No es la primera vez. En definitiva, es con la excusa de que puedan difundir un vídeo íntimo de la posible víctima, bueno, pues te intentan extorsionar. Se hace por correo electrónico, está diseñado de tal manera que aparecen alertas de seguridad y los atacantes pues intentan convencer a la víctima de que su privacidad ha sido totalmente vulnerada. Y a pesar de que parece que te están avisando, lo que en verdad luego lo que intentan es, pues eso, intentar, pues hombre, que te extorsionen, ¿no? Y que pagues un dinero, ¿no? Es lo que muchas veces hemos hablado aquí, es la extorsión, son amenazas y tácticas de presión psicológica, que como en este caso bien explica INCIBE, pues bueno, pues desgraciadamente pasan estas cosas.
Hay que decir que si nos miramos bien ese correo, pues el lenguaje es bastante de urgencia, de miedo, te dan un tiempo de 48 a 50 horas para crear una cuenta ficticia que te obligue pues, a actuar bajo esa presión. Te piden en dólares el rescate, cosa que ya, en fin, deberíamos preocuparnos de que a lo mejor no es así. Y además, en algunos casos, ya no solamente en dólares, sino que además luego te piden el pago en criptomonedas, que sería ya casi la señal definitiva. Como bien dice INCIBE, ojo, porque casi nos están diciendo que esto es un fraude, es una extorsión no real, extorsión porque quieren quedarse con tu dinero, pero no porque tengan imágenes íntimas o personales tuyas. Así que ojo, como bien comenta INCIBE, pues hombre, cualquier duda, sabéis que hay una línea de ayuda de ciberseguridad al 017 y si no, directamente a las fuerzas de seguridad del Estado, denuncia y catapum chimpum. Bueno, o sea que no tienen tus fotos, pero aún así diré lo mismo que la última vez que hablamos. Diré lo mismo que la última vez que hablamos de este tema, porque no es la primera vez que sale. No es la primera aunque haya fotos y vídeos tuyos pues haciendo cositas, todos hacemos esas cosas y bueno, no pasa nada. Ya te lo digo. Pero más vale que sigas teniendo el dinero en tu bolsillo. Desde luego, y mucho más si te lo piden en criptomonedas. A mí ya me, desde luego, en fin, yo ya daba por, en fin, digo, publiquen porque ya lo que me faltaba ya. Vamos a la Policía Nacional. Pues sí, porque bueno, se nos quedó un poco ahí enganchado pues el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, os traía pues eso que más que nada porque hay 13.000 mujeres en la Policía Nacional pues que trabajan y se comprometen todos los días en nuestra seguridad y ellas también pues lo quisieron celebrar y hicieron este pequeño vídeo de reconocimiento y por eso lo quería traer porque también es reconocer el trabajo de ellas en este caso. Pues ahí estaba. Ahí estaban. Tenía otro más, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, Lorenzo, porque si no, no nos va a dar tiempo. Tienes razón. Vamos a pasar a la Guardia Civil, que también nos traía un par de cosillas, pero una de ellas la vamos a dejar para la semana que viene. Es que si no, no nos da tiempo, Lorenzo. Claro. Estoy viendo el reloj y me acabo de asustar. Pero de cara a la Guardia Civil, sí que es verdad que se han hecho, igual lo habéis visto en estos días, porque se ha detectado una campaña tremenda de correos electrónicos suplantando el servicio de Mi Carpeta Ciudadana, que alguna vez ya hemos hablado aquí, y en la que se comunica que se ha generado un ingreso a tu favor de 552,97 euros. Sí, señor, ¿no? Bueno, pues como la Guardia Civil durante toda esta semana ha hecho un trabajo bárbaro de divulgación sobre este ciberataque. No, perdón, ciberataque no, este bulo de estafa, porque no es cierto, no es verdad, nos piden, como siempre pasan en estas cosas, nuestros datos para recibir ese ingreso y en verdad nos la están colando. El phishing de toda la vida, Lorenzo. Lo que pasa es que les ha quedado muy bien, se conoce mucho más hoy por hoy lo que es la carpeta ciudadana y desgraciadamente, como bien explica INCIBE a la Guardia Civil durante estos días, pues desgraciadamente mucha gente ha picado porque el logotipo es estupendo y muy verificado como tal, O sea que, ojo, porque todavía seguirán por ahí danzando.
no hay ningún ingreso desde la carpeta ciudadana que te puedan, que te lo van a comunicar por ahí, y menos que te pidan desde la carpeta ciudadana tus datos bancarios, ojo. Así que ojito con estos phishing, que no piquemos, por Dios. Y de la carpeta ciudadana directamente a la aplicación o a la web. Y... Así es. Y ahí no nos van a pedir nada. La gente que no se preocupe, que esto es... Carpeta ciudadana, si no me equivoco, no te mandan ningún email. Creo que no he recibido ninguno. Te mandan una notificación cuando tienes algo para entrar en la carpeta ciudadana. Así que es fácil. A la alfabetización mediática. Pues este también lo vamos a dejar, Lorenzo. Pues siguiente, política y economía, así vamos rápido. Sí, porque es que si no, traía muchas cosas, pero ya llevamos más de medio hay que... Nos hemos enrollado mucho. Es lo que hay. Bueno, vamos al ámbito de la verificación con nuestros verificadores de cabecera. Empezamos por el ámbito de la política y la economía. Es un mensaje en concreto de Instagram que se ha hecho viral. Difunde un vídeo de una comparecencia de la portavoz del gobierno, Elma Saiz. Nos dicen, ojito, nos dicen que hay una nueva medida que ha hecho pública la ministra de Vivienda. Empezamos mal, no es la ministra de Vivienda, es la portavoz y es ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero bueno, ahí está. Y en la que, según ellos, pues tu casero, si tiene 3 o más viviendas, ya no es necesario que pagues el alquiler, porque como tiene 3 o más viviendas, pues nada, ya no te va a pasar nada, porque el gobierno te va a dejar que estés de inquilino sin pagar un durete. Claro, esto es una pena porque, hombre, al final esta publicación de Instagram cuenta con más de 1.400 me gusta, y es una mentira como una catedral. Es una tergiversación, primero porque esa medida que dicen ellos que ahora pues no vas a tener que pagar y todo esto, primero que no es verdad, pero además es que hay que recordar que aquellas medidas del escudo social que llevó el gobierno a aprobación al Congreso de los Diputados, hay que recordar que fue rechazado, con lo cual no está en vigor nada de todas aquellas medidas. Y en segundo lugar, hay que decir que en ese Real Decreto, que estaba, acordaros, la revalorización de las pensiones, las medidas urgentes para la situación de vulnerabilidad, lo que sí que se intentaba era la prórroga hasta el 31 de diciembre de este año de la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Y además había tenido un cambio que había conseguido el PNV para incluir en ese segundo intento de llevar a aprobación estas medidas, es que las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de estas medidas de escudo social, porque al final serán los servicios sociales los que busquen una alternativa habitacional de emergencia, no que simplemente dejen de pagar el alquiler y se puedan quedar en esa vivienda. Pero lo dicho, aún así es mentira, porque las medidas, pues nada, no hay posibilidades. Y vamos a seguir, nos vamos al siguiente. Ay, este sí que no me lo puedo saltar, porque es que sabéis que hemos hablado antes, hubo elecciones en Castilla y León y se hizo viral un vídeo de 3 minutos y algo de duración, donde, por cierto, una periodista muy conocida en tertulias a nivel nacional aseguraba que por primera vez en España cualquier persona puede falsificar su identidad con 2 aplicaciones que ha creado el gobierno de España, según ella, que se llaman Midni y DGT. A continuación, además, exponía que a través de la inteligencia artificial ella misma había creado 2.000 versiones falsas de su DNI con distintos números y nombres, pero conservando la fotografía, y que el apoderado interventor que estuviera en esa mesa electoral
no tiene ninguna capacidad real para detectar el fraude. Bueno, hay que decir, a mí me parece triste porque, lo dicho, lo ha hecho viral un medio de comunicación, una periodista muy conocida, que luego le han seguido, también hay alguna presidenta de comunidad autónoma que se subió al carro, y hay que dar un poquito de seguridad. Esto es un bulo como una catedral. Para ejercer el derecho a voto hay que estar inscrito en el censo, eso en primer lugar. Y además hay que estar empadronado para constar en el censo, un trámite que realizan los ayuntamientos, y por tanto no puedes crear una identidad con inteligencia artificial e ir a votar. En la mesa tienen un listado, y todos lo sabemos, si hemos ido a votar, con tu nombre y el DNI de las personas censadas que pueden ejercer el derecho al voto. Para votar suplantando a alguien, deberían darse varios supuestos: conocer los datos de una persona real del censo, saber que esa persona aún no ha votado, acudir a la mesa electoral concreta, parecerse físicamente a esa persona para no llamar la atención de la mesa, en fin, muchísimas cosas. No es solamente crear una identidad falsa y ya está. En definitiva, Lorenzo, estoy viendo algo en imagen y ahora Sí. estaba viendo algo en imagen que no era así. Y otra cosa muy importante, eso de falsear un DNI digital, pues es lo mismo que falsear un DNI físico. O sea, ¿puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir una vez, pero no se pueden crear 2000 perfiles diferentes con una misma foto para votar con el DNI digital. Y además, lo más importante, no es ahora solamente, ya se pudo votar con el DNI digital en Extremadura, en Aragón, y no hubo ninguna incidencia. Con lo cual, esto, la verdad que es un poquito, ha sido un poco lamentable, más que nada porque siempre que llegan unas elecciones, al final siempre hay algo que bueno, que nos pone en alerta de que va a haber un tongo, o sea que, pero bueno, que tengan en cuenta de todas formas las personas que la ley electoral, en su articulado, votar 2 o más veces en las mismas elecciones, pues hombre, te lleva una pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 3 años. O sea, las cosas no son así como así, O sea, que tenemos leyes en este país. Bueno, pues ya está. Además de que realmente tendrías que estar muy aburrido todo el día para poder llegar a hacer algo mínimamente que afectase al resultado. Así es. Pero muy aburrido en el caso de que se pudiera. Porque encima tendrías que ir a colegios diferentes, porque si no se darían cuenta de que eres la misma persona votando en diferentes mesas. Y además que, ojo, que además todo eso está articulado de una aparte que, vamos a ver, que además de los miembros de la mesa electoral, ya sabéis que luego están los interventores de los partidos políticos. Y policías, que están también allí. Ahí, agentes de seguridad. Con lo cual, miembros de seguridad, en fin, una manera de llamarlos tontos a la cara que tampoco es necesario. A mí lo que más me ha dolido es ver a la periodista que ha protagonizado ese vídeo, que la podemos reconocer en muchas tertulias del ámbito político, hacer esto. Yo creo que se acaba de cargar un poco su credibilidad. Pues sí. No sé, espero que le hayan pagado bien, porque que si no, no lo entiendo de verdad. Pero bueno, es lo que hay. Fobias sociales, y bueno, es simpatiquillo entre comillas. Pues sí, porque, ay señor, Vox Andalucía se hizo eco en sus redes sociales de un vídeo diciendo que, o asegurando que se estaba mostrando una excursión escolar en Sevilla para enseñar a los niños el Ramadán. Sabéis que estamos en el mes del Islam, del Ramadán actualmente, y te ponen el vídeo, en la grabación pues aparece un adulto con vestimenta árabe, que no es lo mismo árabe que musulmán, a ver si nos aclaramos un poquito, pero bueno, que va ese adulto vestido así, guiando a un grupo de colegiales por el casco histórico de Sevilla.
En concreto, si nos vamos a, como bien hace Neutral, si va verificando un poco lo que da de sí ese vídeo, pues vemos que es un actor que tiene nombre, Jorge Luque, que se dedica a hacer rutas teatralizadas desde hace más de 10 años. Él y su compañía, evidentemente, al ver lo que había hecho o había difundido Vox, pues hombre, han hecho un comunicado, ¿no? Y bueno, pues como bien dicen, a pesar de que se ha hecho viral, hombre, no les hace ninguna gracia porque llevan más de una década haciendo estas rutas teatralizadas, que como bien él explica, en este caso era el rey Al-Mutamid. Estaban educando a los niños en cuanto a lo que significa la historia de la ciudad de Sevilla, y como bien explica, si se hubieran esperado 5 minutos hubieran visto que pasaba por ahí una novicia, que sería doña Inés, y si hubiera esperado a ver a otro actor, pues hubieran visto al barbero de Sevilla, o también habrían visto a la Carmen la cigarrera, que son compañeros. Claro, muy triste, porque además de paso se viralizó con mensajes bastante desagradables, como que no puedo más, voy a vomitar, de la islamización que parece que estaban haciendo los pobres actores en la ciudad de Sevilla. Así que es un bulo como una catedral, a pesar de que desgraciadamente en este caso pues ha venido de la mano de una formación política. Pues vamos al siguiente. Pues sí, porque son unas imágenes esto nos lo trae F Verifica, que aseguran que este también está graciosillo, donde nos traen unas imágenes donde nos dicen que habían bombardeado la residencia familiar del primer ministro israelí, y que según eso, pues su hermano Ido Netanyahu, pues que había fallecido, ¿no? En verdad, si hacemos una búsqueda inversa, como hace F Verifica, pues nos lleva a una publicación de X donde se da cuenta de esas imágenes sobre ese bombardeo, de ese posible bombardeo. Bueno, pues nos llevamos la sorpresa de que esas imágenes es de un incendio en una vivienda en el estado de Nueva Jersey. Además, si nos vamos a la geolocalización, nos da hasta el número del Park Place en Galloway, en Nueva Jersey, el 9 de febrero de 2026. Es decir, la descontextualizan para contarnos, primero, que han bombardeado allí en Israel, y que, en fin, y de paso, pues han dado con el hermano de Netanyahu, con lo cual, no es cierto, no bombardearon la residencia de Netanyahu, ni son imágenes de nada que tenga que ver con la desgraciada guerra. Y continuamos. Pues sí, en el ámbito del cambio climático y de la salud, nos quieren comentar que en Uruguay algunas madres han curado el autismo de sus hijos con productos como el dióxido de cloro. Se ha movido mucho. Sí, porque la verdad no es por nada, yo comprendo que además el tema de los bulos de la salud o sobre la salud son muy delicados, porque hay personas enfermas, igual que si hablamos del cáncer o de cualquier enfermedad un poquito grave, ¿no? Son además publicaciones que se han hecho virales a partir de insistir que el trastorno autista tiene su origen en las vacunas, como no, y que los gobiernos se niegan a suministrar la cura porque es un producto económico, ¿no? Eso sí, nos lo cuentan todo con un vídeo en el que el conductor del programa es de la televisión uruguaya, una televisión uruguaya, que asegura que el autismo tiene cura y presenta en concreto a la madre de un niño que se ha curado. Según esta mujer, su hijo dice que nació sano, que fue diagnosticado el trastorno autista después de ser vacunado a los 2 años. Claro, todo esto hay que decir, como bien explica F Verifica, que si hacemos una búsqueda de ese vídeo que se ha hecho viral,
pues nos lleva a una publicación en la prensa de Uruguay de 2016, que da cuenta de cómo 200 padres de niños autistas en ese país sometieron a sus hijos a una dieta estricta, desparasitación y la toma cada pocas horas de gotas de óxido de cloro, algo que fue denunciado evidentemente porque evidentemente el tratamiento no salió bien, ¿no? Además, como bien explican algunos expertos, el autismo no es una enfermedad que requiera una cura, es una condición del desarrollo neurológico y que acompaña a las personas a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, no hay un tratamiento curativo, ¿eh? Lo que sí que hay, desgraciadamente, cada 2x3 son tratamientos alternativos que prometen curas o mejoras sustanciales del autismo, pero claro, no cuentan con la evidencia, ¿no?, científica que respalde esto. Hay que decir que en ese vídeo lo peor de todo es que se menciona un presunto médico alemán, Kalker, como el artífice de esas curas, y Kalker se presenta como un investigador biofísico que ha estudiado pues, la eficiencia de ese dióxido de cloro. Si hacemos un poco de memoria, yo creo que os acordaréis de que este Kalker, desgraciadamente, ya ha salido en más de algún vídeo y algún bulo sobre tratamientos experimentales, alternativos, conspiranoicos, y no es la primera vez, pero hay que decir que este médico en concreto pues tiene varias denuncias, tanto en Alemania como en Estados Unidos, sobre este tipo de prácticas. Así que cuando veamos ciertas cosas, vámonos a quien nos lo cuenta, lo buscamos un poquito y veremos que no es para fiarse mucho. Y continuamos con más, en este caso, manipulación mediática. Exacto, sí, un momento. Sí, aquí vamos, porque vamos a ir acortando un poco, si no, madre mía. Bueno, vámonos a la manipulación mediática. En concreto, tiene que ver, sabéis que bueno, el día 2 de marzo, desgraciadamente, sabéis que desgraciadamente, pues murieron más de 160 niñas en la escuela de Minab, en Irán. Y este es muy interesante porque además lo provocó la IA de X, Grok, porque el ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi, publicó una foto donde se podían ver las excavaciones de las tumbas para los cuerpos de estas más de 160 niñas, ¿no?, que habían muerto. Se le preguntó a Grok si esta foto era realidad y se pegó una pasada porque dijo que la foto aérea que mostraba estas hileras de tumbas excavadas era el cementerio de Vila Formosa en Sao Paulo, en Brasil, durante la ola del COVID de 2021. O sea, alucinó un poquito, la IA en este caso. Y desgraciadamente lo peor de esto, y por eso quería comentarlo, lo peor de esto es que Grok alucina y nos da una respuesta que no es cierta, pero lo peor de todo es que algunos medios de comunicación pusieron en duda esta foto que ya habían publicado y verificado otros medios de comunicación, y algunos responsables políticos o públicos también se hicieron eco de que esto no era verdad y que les habían colado la situación. Pues no, hay que decir que esas imágenes, desgraciadamente, sí que respondían a las excavaciones de las tumbas que necesitaban para poder enterrar a esas más de 160 niñas que murieron en esa operación que hizo Estados Unidos e Israel. Así que ahí estamos. Continuamos con más. Sí, porque también se viralizó. Esta a lo mejor posiblemente la habéis visto, que conste que yo casi estuve contando los dedos, por si acaso. Pero bueno, que se ha viralizado muchísimo en Facebook, en Instagram, y es un fragmento de una intervención en vídeo de Netanyahu,
y nos dicen que ese vídeo pues presenta errores en cantidad de dedos, de la oreja, y con esto quieren decir que demostrarían que el líder israelí pues habría sido eliminado con su hermano, acordaros que os he comentado también antes, y 6 generales más, ¿no? Y que se había sustituido ese vídeo con una versión digital, ¿no? de Netanyahu. Bueno, si hacemos una revisión del vídeo original, como lo ha hecho también en este caso F Verifica, pues es verdad que vemos en ese fragmento que se ha viralizado, pues que se observan ciertas anomalías en las manos, ¿no? Pero si vamos analizando fotograma a fotograma del material, demuestra que el que parece ser un dedo adicional, que podría ser, lo vemos ahí un poco, pues es en realidad un músculo de su mano que sobresale junto a la sombra del dedo meñique. Si vemos la secuencia completa y otros fotogramas del mismo vídeo, se aprecia con claridad que el mandatario tiene 5 dedos, no le ha crecido ninguno más, y por tanto es una anomalía visual que además desaparece cuando cambia el ángulo de la mano y la iluminación. Además, ese supuesto 6º dedo no mantiene una estructura anatómica coherente ni de movimiento que nos pudiera dar a entender que Netanyahu tiene un dedo más. Así que, por si acaso, de todas formas, si lo vamos, sabéis que muchas veces, por si ha habido una manipulación, pues también hay que decir que tampoco ha habido una manipulación mediática. Si hacemos pues una visionada con aplicaciones como Hive o de Deepfake, pues nos da solamente un 1,9% de que pueda haber sido manipulado. Lo que sí que es un efecto visual del propio vídeo. También te digo que últimamente hay muchas personas que están obsesionadas en analizar hasta el micro detalle de todos los vídeos por si es IA, O sea, a veces también se nos va un poco de las manos. No me extraña, también, de verdad que no me extraña porque vamos con demasiados ejemplos, O sea que, pero bueno, lo dicho, no tenemos a Netanyahu 6 dedos, no, nada. El bulo de la semana. Sí. Pues mirad, este lo traje porque también me pareció muy interesante, más que nada porque tiene que ver con los medios de comunicación y lo que yo muchas veces digo, que hay que, los medios de comunicación, además de ser responsables, lo tenemos que demostrar. Y sabéis que la semana pasada, entre las presiones con Trump, que siempre se acuerda de España para decirnos de todo, pues la semana pasada hubo una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Estados Unidos, Benjamín León, y fue en la sede del ministerio. Se hizo viral porque, sabéis que cuando hay algún tipo de reunión de este tipo, los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, normalmente pues podemos recibir mudos, lo que llamamos mudos, que son pues imágenes de recurso sobre el inicio de esa reunión, ¿no? Y que nos sirve luego pues para cuando hacemos la información, pues ese recurso de imágenes para explicar de lo que han hablado, para luego a lo mejor continuar con imágenes, con declaraciones posteriores, etcétera. Bueno, pues ese mudo de esa reunión entre Robles y León en el Ministerio de Defensa llegó a lo máximo de las posibilidades, ya que aunque se llama mudo, que es en definitiva para que solamente sirvan de imágenes de recurso, hombre, evidentemente la gente que está reunida habla, ¿no? Y en concreto algunos medios de comunicación pensaron y aseguraron que Margarita Robles, en esa primera conversación cordial, donde se estaba hablando pues de la calefacción, que si tenía fría, que si no tenía frío, que si yo soy friolera, que si apagamos un poquito, cosas normales de una
una conversación trivial en un momento determinado, ¿no? Es verdad que ese vídeo que en principio lo expone primero Agencia F, se corta y hay un trocito donde cuando dice, en este caso, el embajador, que él también es friolero, Robles dice que, bueno, lo dejamos, entonces lo dejamos así. Le pregunta, ¿usted está cómoda? No, yo estoy cómoda. Y ahí se corta. Pues hubo medios de comunicación, algunos medios de comunicación, que dieron a entender que lo que había dicho Margarita Robles es que yo estoy con Trump. Bueno, pues es triste, pero tuvieron que sacar, Lorenzo, más imágenes de esos mudos para poder intentar completar lo que al final dijo Margarita Robles. Y lo dicho, toda la conversación fue esa. No me molesta, es que aquí hay gente que efectivamente se corta ahí, hay gente que tiene frío y desgraciadamente, a pesar de todo lo que han dicho algún que otro medio de comunicación, en ningún caso pues se habla en ese momento de Trump, si está Margarita Robles con Trump o no está. Así que este fue el bulo de la semana, donde además, una vez más, y es triste decirlo, pero una vez más, pues hombre, en fin, hemos sido los periodistas los protagonistas de una desagradable verificación. Y en este caso, bueno, fue la IA la que la lió y bastante. Y evidentemente... El que vamos... Pues sí, porque bueno, vamos a ver. En Twitter sabéis que está la IA, ¿no? Del chatbot de IA, de Grok, se hizo también muy viral porque confundió unas imágenes de un misil impactando un edificio de Líbano en 2024 con un vídeo de las fallas de este año, concretamente de la mascleta que ellos decían que podía ser del 5 al 7. Las imágenes de verdad, o sea, son reales, corresponden, o sea, existen. Fue un bombardeo que Israel llevó a cabo en Beirut el 22 de noviembre de 2024, porque ya sabéis que estos temas ya llevan desgraciadamente muchos años en esa zona. Y es precisamente esa imagen de ese bombardeo israelí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Grok se le preguntó sobre, como bien decías antes, Lorenzo, al final se le pregunta a lo mejor o verificar con una IA que tampoco te lo va a verificar correctamente, que puede alucinar un poco. Y entonces no se le ocurrió otra cosa que decir que eran imágenes de una mascleta que por las fallas de Valencia, como un espectáculo pirotécnico. Con lo cual, pues... Los valencianos son un poco bestias, pero no son vascos. Ya te digo, efectivamente. Pobres vascos también. Pero madre mía, hay que decir una cosa. Yo tras analizar el vídeo profundamente y que Grok estaba convencidísimo de ello y decía que sí, hay un detalle en el vídeo que yo creo que es lo que confunde a Grok, y es que hay un hombre en el vídeo con una chaqueta, si ves el vídeo completo, sí, hay un momento que lo paras, que pone Balenciaga. Y yo creo que eso fue lo que le hizo desvariar. Totalmente. Porque es que si no, no hay otra explicación. Lo estuvimos analizando el fin de pasado unos colegas y yo, y es que si no, no hay otra explicación, al menos humana, vamos, porque las IAs ya sabemos que tiene que ser eso. Las IAs porque además le decían, no, pero fíjate bien en la imagen, no sé qué, que sí. Bueno. Bueno, estas cosas son siempre, por lo menos, vamos, esto no hace daño a nadie. Lo bueno de todo esto es que no hace... Por un momento se dejó la atención de un lado y todo el mundo se rió de la gilipollez. Efectivamente, pero bueno, es muchas veces hablamos en el programa sobre manipulación mediática con utilización de IA, etcétera, etcétera. Bueno, pues que también es un elemento más a tener en cuenta, que las IAs también tienen errores, y que hay que verificarlas también, que no, en fin, que se pueden equivocar,
vamos muy sobrados muchas veces. Bueno, vamos rápidamente al fact-check, que si no después se acostumbran los políticos. Sí. Bueno, vamos con Pepa Millán, la portavoz de Vox, que aseguró que los datos de paro de febrero, es decir, los más recientes, que han sido los peores que se recuerdan en un mes como este, homologado a otros meses de distintos años, ¿no? Bueno, aunque Pepa Millán no precisa con qué año establece la comparación, que también sería interesante, los datos muestran que el paro subió en 3.584 personas en el último mes, lo que supone un aumento de algo más de 4.400 parados más. Es verdad que es este registro, a lo mejor en este tiempo, pues desde hace 5 años, pues sí puede ser el peor. Sin embargo, como siempre se vienen arriba, el de 2026 ha sido el febrero con el dato más bajo en el número total de parados desde 2008. Es decir, pasa con eso y pasa con, por ejemplo, la afiliación. Si analizamos cómo ha variado el paro solo en febrero de cada año, en 2026 cayó en 150.803 personas con respecto al mismo mes de 2025. Y desde que hay registros, que es desde 2001, la cifra del número de parados ha sido mejor 15 veces. Con lo cual, la afirmación, así tal cual, de la portavoz de Vox, pues no es cierto, no es verdad. Pues venga, vámonos al siguiente y así podemos dar palos a todos. A Alfonso Fernández Mañueco, que le damos la enhorabuena porque, en fin, ha ganado las elecciones, pero hay que decir que, sabéis que, claro, en campaña electoral hablan mucho, todos. Y entonces, bueno, en una entrevista que tuvo, se refirió a los consultorios sanitarios de la región y en concreto dijo: no se ha cerrado ninguno y hemos blindado esos servicios por ley. Esto es lo que dijo Mañueco. Vamos a ver, el número de consultorios locales de la comunidad autónoma se ha reducido durante su mandato desde 2019, durante todo este tiempo. Tanto es así que tenemos los datos y se pueden buscar, como ha hecho Neutral. Tanto los datos del Gobierno central como los de la Junta muestran que el número de consultorios se ha reducido en estos últimos años. En concreto, si nos vamos a los datos del Ministerio de Sanidad, que, ojo, hay que decir que esos datos los proporciona cada comunidad autónoma, reflejan un descenso en el número de consultorios de atención primaria en Castilla y León de 3.669 a 3.601, es decir, 68 consultorios menos. Eso es la realidad como tal. La consejería, que también tiene sus datos para hacerlos públicos, coincide en ese número y también coincide en la bajada de algo más de esos 68 consultorios menos. Es decir, no es verdad, no se ha cerrado, lo que dijo en este caso Mañueco, de que no se había cerrado ninguno. No, señor Mañueco, en concreto se cerraron, según datos de la propia consejería o del Ministerio de Sanidad, en más de 60 consultorios. Así que no es verdad, es falso. Y nos vamos para terminar con Carlos Martínez, del PSOE. Pues sí, porque él también, ya sabéis, el candidato socialista para estos comicios últimos autonómicos de Castilla y León, recriminó en un debate en concreto a Vox su postura frente a las políticas sociales y aseguró que la formación había votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional y la subida de las pensiones. Vamos a ver, vamos a volver a repetirlo, Lorenzo, una vez más. Es cierto que Vox votó en contra del Real Decreto Ley que incluía la revalorización de las pensiones, que lo hemos explicado junto con Neutral y con un montón de verificadores. Así es, o sea, es así, pero no ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo interprofesional se incluye en reales decretos y, al no tener rango de ley, son aprobados directamente por el Ejecutivo sin pasar por el Congreso.
¿m? Como pasó el año pasado. Es decir, Vox ni ninguno pudo votar ni a favor ni en contra de ese SMI porque no se sometió a votación, porque no es necesario. Es un real decreto. Los reales decretos tienen carácter reglamentario, lo que significa que forman parte de la potestad normativa del Gobierno. Todo esto, artículo 97 de la Constitución. Yo no sé si ahora se entenderá o volverán a utilizar esto. Es decir, es engañoso porque sí que es cierto, Vox no aprobó la subida de las pensiones, pero por favor, no volvemos a lo mismo de que no han votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, porque en verdad no han votado ni a favor ni en contra. Así que es un poco engañoso y además un poco pesado, ¿eh? Porque ¿cuántas veces hemos desmentido esto, Lorenzo? Por Dios. Un montón. Pero bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Espera, a ver qué dura esto, a ver si nos da tiempo o no. Es muy cortito. Venga, vale, venga, vamos a ponerlo, venga, au. Vamos a ir que es muy chulo, ya veréis. Pues vamos a verlo, a ver, ¿dónde está? Hay un adulto jugando a la guerra como un niño rico sin educación. Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Decide en el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón. Cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Pues ahí estaba. Pues sí, os recomiendo que paséis por Instagram, por el perfil de Irene Salamanca, que es la creadora, la creativa gráfica. Hace trabajos preciosos y, como no, y la canción de Ximena Castro, que bueno, pues han hecho esta colaboración conjunta entre las dos para pues ese no a la guerra, que en definitiva pues nos viene bien a todos, aunque nos pille lejos. Las guerras siempre empiezan lejos hasta que dejan de estar lejos, y porque al final nos afecta a todos, así que ahí está. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Sara, como siempre, un placer y muy buen trabajo. Un placer. Nada, muchísimas gracias a vosotros, que tengáis una estupenda semana, Lorenzo, y el miércoles pues nos veremos aquí a ver lo que ha dado de sí. A ver qué evento histórico ha pasado esta semana. Buenas noches, Sara. Digo yo. Gracias. Buenas noches, vecinos, si os quiere. Chao. Chao.